Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1, donde os vamos a contar múltiples noticias que han surgido. Tenemos muchísimas cosas que comentaros y todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo. Vamos a pasar a hablar acerca del equipo Aston Martin y de la noticia que llevamos toda la semana comentando, porque efectivamente, ya sabemos, Adrian Newey va a llegar al equipo Aston Martin, ya no es noticia, toda esta semana se está hablando e incluso sabemos cuándo se va a anunciar, o al menos esto es lo que creen tanto prensa italiana, que sobre este tema han tenido muy buenas fuentes porque como estuvo muy cerca de llegar a Ferrari, pues la verdad que han transmitido muchísima información acerca de Adrian Newey y los pasos que han estado dando, y sobre todo prensa británica. También alguna prensa española, aparte de confirmar la noticia en su día, también están dando esta información, pero está siendo más comentar lo que han dicho estos medios. Sobre todo el medio más reputado que ha dicho esta noticia es la propia BBC. Andrew Benson, que es el reportero de Fórmula 1 en la BBC, ha dado esta información. Sabemos que Gran Bretaña tiene la mejor información de Fórmula 1 y estamos hablando de un equipo británico y del mejor ingeniero de la historia, que es británico. Entonces tienen muy buena información de esto, y el anuncio de que Aston Martin ha fichado a Adrian Newey se va a dar la próxima semana, el martes. Hay programada una rueda de prensa, no se ha especificado el motivo, no ha querido especificar Aston Martin cuando se le ha preguntado el motivo, y aquí ha estado Andrew Benson muy inteligente y le ha preguntado a Eddie Jordan. Eddie Jordan es el fundador del equipo Aston Martin en su día. Curiosamente, la estructura que hoy en día es Aston Martin fue Jordan GP en 1991 y poco a poco, con muchos cambios, ha ido evolucionando hasta que lo compró Lawrence Stroll en 2018, 2019 fue Racing Point y en 2021 Aston Martin. Es la misma estructura que en su día fundó, no tiene nada que ver aún así, pero la importancia de Eddie Jordan aquí es que es el manager de Adrian Newey, y Andrew Benson le ha preguntado acerca de esto, de esta rueda de prensa que hay programada para la semana que viene, y Jordan no ha querido dar declaraciones al respecto sobre ello, no ha querido dar declaraciones al respecto sobre el futuro de Adrian Newey, que durante estos meses obviamente no ha contado nada, pero sí que ha ido hablando. Ahora ha dicho que no quiere dar información, así que todo apunta a que la próxima semana vamos a tener el anuncio de Aston Martin por Adrian Newey el próximo martes. La próxima semana se va a dar, pero que va a ser el próximo martes. Sabemos que esta semana no podía darse, aunque ya estemos en septiembre, porque es el 6 de septiembre, el viernes, cuando queda libre. Así que el próximo viernes, este viernes ya queda libre, y el próximo martes es cuando se va a anunciar. Que por supuesto, ya adelanto que en el Gran Premio de Azerbaiyán va a ser el foco todo lo que ha ocurrido durante esta semana con Adrian Newey en el caso de Aston Martin. Alonso, Crack, Lance Stroll también, y quien esté responsable de Aston Martin de dar ruedas de prensa y demás, a todos les van a hacer la misma pregunta. Es más, yo si fuera en este sentido de la FIA, que sabemos que el jueves está la rueda de prensa previa de la FIA, aprovecharía y sin lugar a dudas metería a Alonso. Igual que muy listos fueron cuando en Miami se anunció que no seguía Newey con Red Bull. No metieron tampoco en sí a un piloto de Red Bull, sino metieron a un piloto que se pensaba, incluso yo sigo pensando en ese momento, Hamilton se pensaba que iba a estar en Ferrari, que era que pensaban que Hamilton iba a tener a Adrian Newey el próximo año. Sabemos que Hamilton va a Ferrari, por supuesto, y todas las informaciones, todo hacía indicar que iba a ir a Ferrari, y metieron a Lewis Hamilton, y yo recuerdo hacer un vídeo de decir, la sonrisa delata a Hamilton. No se ha acabado dando, pero a Hamilton le dijeron, vamos a fichar a Newey, porque aquella sonrisa cada vez que hablaba sobre Adrian Newey, diciendo, no puedo hablar sobre el futuro de alguien que no está firmado, decía alguna ocasión, vamos, le delataba. No se ha acabado dando el caso, y ahora si os lo preguntáis, ¿por qué no se ha acabado dando el caso? Pues tenemos una información al respecto sobre ello, pero primero os tenemos que comentar la reestructuración que ha confirmado Ferrari, porque en los últimos meses ha habido bastantes cambios en Ferrari. De por sí no van a conseguir fichar a Adrian Newey, pero más importante aún, Enrico Cardile se ha marchado también a Aston Martin en los últimos meses, y Enrico Cardile llevaba siendo varios años el director técnico de Ferrari.
¿Quién va a sustituir entonces a Enrico Cardile? Porque esto ha traído también una especie de reestructuración interna. En estos últimos meses, de por sí, Frédéric Vasseur ha sido quien ha estado siendo el director técnico, actuando como tal. Al final lo que ha hecho, bueno, es un poco supervisar, porque él no es director técnico, ha supervisado un poco todo el trabajo que se ha realizado. No se le puede achacar tampoco nada, porque han hecho muy buen trabajo. Fijaros en la reestructuración de Ferrari, pero como os informé ya cuando se anunció que Enrico Cardile no continuaría, hoy Ferrari lo ha confirmado, Loic Serra va a ser el nuevo director técnico de Ferrari. Director técnico de chasis. ¿Por qué especifica esto Ferrari? Bueno, pues porque Ferrari también tiene un director técnico de motores. Esto, por ejemplo, cuando hablábamos de Red Bull, que Red Bull tendrá que tener un director técnico de motores, pero ahora mismo no es el caso. Siempre hemos hablado de director técnico, porque no tenían más, era un director técnico de chasis. Cuando hablamos de Aston Martin, por ejemplo, también hablamos siempre de director técnico, porque no tienen departamento de motores, además no lo tendrán ni siquiera en 2026, porque va a ser Honda. En teoría no tendrán nada Aston Martin, aunque sea un trabajo muy estrechamente ligado. Va a ser similar a lo de Red Bull estos últimos años. Cuando hablamos de McLaren, bueno, en el caso de McLaren tienen 3 directores técnicos diferentes, así que es algo distinto, pero bueno, no hablamos de director técnico de motores, en sí no se incluye, pero en Mercedes, por ejemplo, James Allison es director técnico de chasis en este sentido. Y eso es lo que va a ser Loic Serra, el puesto que deja vacante Enrico Cardile, básicamente. Esto no digo que os lo dijese antes porque tuviésemos la información, es que en sí era ya lo que se venía informando, ya lo que se había dicho desde Italia, sobre todo el medio Fórmula.1, que es quienes en su día dieron la información de que fichaban a Loic Serra 6 meses antes de que se anunciase, pero ya había dejado de trabajar con Mercedes, pues efectivamente, finalmente ha ocurrido y Loic Serra va a ser el director técnico de Ferrari a partir del 1 de octubre, que es cuando se incorpora. Un poco de contexto, ¿quién es Loic Serra? Bueno, pues Loic Serra ha sido durante varios años un trabajador en Mercedes muy importante, uno de los ingenieros más importantes de la Mercedes más dominadora de los últimos años, y en octubre, como os decía, Fórmula.1 fueron quienes informaron primero del hecho de que Loic Serra fichaba por Ferrari. Esto se anunció este mes de marzo-abril aproximadamente, se hizo oficial, junto también a Jérôme D'Ambrosio, que eran 2 fichajes que hacían de Ferrari desde Mercedes para Ferrari, junto a Lewis Hamilton. Eran 2 ingenieros que se sabía seguro que acompañarían a Hamilton a Ferrari. En sí, Loic Serra, como os digo, se sabía ya desde octubre del año pasado. No se sabe si se sabrían algo de Lewis Hamilton o no, pero es uno de que va a ir con Hamilton de Mercedes a Ferrari. En su caso, ya empieza desde este 1 de octubre. Entre estos motivos que os decía, aparte del anuncio de Loic Serra de ser director técnico de Ferrari, sabemos en sí que Adrian Newey no va a ser director técnico en Aston Martin porque de por sí va a estar el propio Enrico Cardile, que es a quien sustituye Loic Serra, está también Dan Fallows. En el caso de Adrian Newey va a ser un puesto superior, va a ser un puesto estilo asesor técnico, un puesto superior incluso a Enrico Cardile. Ya hemos estado informando de que Ferrari no ficha a Adrian Newey, sobre todo, según se ha informado desde Italia en los últimos meses, el motivo por el que no fichan a Adrian Newey tiene que ver con que Frédéric Vasseur propiamente lo rechazó porque no estaba dispuesto a aceptar todos los requisitos económicos y sobre todo administrativos que pedía Newey, aparte de un salario muy alto, que eso todavía lo podrían haber aceptado. El hecho está en que Newey quería hacer muchos cambios, quería mucho poder, casi más que el que tiene Vasseur, y esto no lo aceptó. Frédéric Vasseur, desde que se anunció incluso antes que Newey se marchaba de Red Bull, cuando ya se empezó a rumorear, él salió públicamente a decir que sobre todo lo que no querían era cambiar al grupo, un grupo en el cual confiaban. Y en el caso de llegar a Adrian Newey hubiera tenido que cambiar mucho ese grupo, así que ha sido fiel a su palabra. Pero hay un motivo más por el que Ferrari no ficha a Adrian Newey, según informa Motorsport Italia. Franco Nugnes, uno de los periodistas con mayor reputación y sobre todo en Italia, sobre todo con información por supuesto de Ferrari, ha dicho que no entró Ferrari en una guerra, no querían entrar en una guerra de ofertas con Aston Martin. Ya vieron que Lawrence Stroll estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. Lawrence Stroll lo dejó muy claro en la oferta que le hizo en Arabia Saudí, antes incluso de saberse que se iba a marchar de Red Bull, antes incluso de que
casi que en los medios se contemplase, seguramente que Newey ahí ya llevaba tiempo contemplándolo, pero antes de que esto fuese ni siquiera un rumor, ahí fue el primero que lo hizo, ahí hubo una reunión, ahí le ofreció una barbaridad de dinero. Ferrari no era un problema económico, como he dicho, pero sí que no querían entrar en una guerra de ofertas. No querían estar en un tira y afloja y que Newey se decidiese por quien más dinero ofreciese. Ellos además ya vieron, como os digo, que administrativamente les era demasiado la llegada de Newey porque no querían darle tanto poder a una única persona y cambiar el grupo en el que confían. Así que estos son los motivos por los que Ferrari se cayó de esa batalla por fichar a Adrian Newey. Además de todo esto, y cerramos con Ferrari, que tenemos una intervención bastante larga en este vídeo, también quiero comentaros que Carlos Sainz ha dicho algo bastante interesante y es que pide paciencia para hablar de la recuperación del SF24. Sabemos que Ferrari se medio perdió en el desarrollo. Las mejoras de Imola, que era un SF24 2.0 según informaban desde Italia, que ellos confiaban muchísimo porque los datos del primer coche que habían traído habían sido muy positivos, y lo vimos con un Ferrari que era el segundo coche en discordia, por delante incluso de McLaren, por detrás de Red Bull, eso sí, por supuesto. Bueno, pues como eso acertaron, pensaban que los siguientes pasos que dieran serían correctísimos. No fue tanto, sí que ahí no se notó mucho más, pero el siguiente paso en esa dirección que dieron fue desastroso, que fue las mejoras que trajeron en España. Se han recuperado con el suelo modificado que llevaron en Bélgica y luego además en Italia llevaron un paquete grandísimo, similar por ejemplo al de McLaren en Miami en cuanto a número de actualizaciones. Las mismas actualizaciones que llevó McLaren en Miami fueron las que llevaron Ferrari este fin de semana en Monza y encima han logrado ganar. ¿Podemos entonces sacar la conclusión de que han recuperado el camino con este SF24? Ya avisaron antes del fin de semana que podía ser un buen fin de semana y no ser por ello, y esto es en lo que insiste Carlos Sainz. El motivo: Monza es un circuito que de por sí, ya con lo que había sido antes Ferrari en esas dos últimas carreras, tanto en Zandvoort como en Bélgica, se sabía que podía ser una buena carrera de Ferrari, se sabía que podían ser competitivos y eso hacía que los resultados se desvirtúen un poco. Leclerc lo dijo incluso también nada más ganó, que no se podían fiar del resultado tampoco de Monza, de cómo está el coche, y antes del fin de semana ya habían insistido en que tanto Bakú como Singapur sería un mejor escenario para probar estas mejoras, sobre todo porque además son dos circuitos donde Ferrari debería de ir bien, cuidado, pero claro, debería de ir bien si tiene un buen coche. En Monza sí que más o menos se preveía que podían ir bien, pero tanto en Bakú como en Singapur, si tienen las complicaciones que habían tenido en carreras anteriores, no. Y recordemos que hemos mencionado el paquete de mejoras de Imola como fallido. La siguiente carrera después de Imola la ganaron, que fue Mónaco. Entonces, por eso es por lo que hay que ir con pies de plomo. Es por lo que Carlos Sainz pide paciencia. Por ahora, las sensaciones, lo que se ha transmitido es que son positivos, porque sin ser algo que se pudiera comprobar mucho en Monza por este motivo, porque no es un circuito en el que se puede hacer muchas pruebas. Al final Monza es un circuito de bajísima carga aerodinámica, que no lo hay antes en el calendario y no va a haber más tanta baja carga aerodinámica. Es un escenario que nunca más se va a repetir en toda la temporada. Es difícil probar en Monza, por lo que los datos tampoco son 100% fidedignos, pero lo que han comentado es que lo que ellos esperaban se ha cumplido a rajatabla. Obviamente encima han logrado ganar, así que son optimistas, pero piden paciencia. Otro equipo que pide paciencia es el equipo McLaren. Estamos viendo esta temporada a muchos equipos fallar. Estamos viendo en este reglamento, mejor dicho, a muchos equipos fallar con el desarrollo de sus monoplazas. Esto hemos explicado en varias ocasiones el motivo por el que esto ocurre, que es que el desarrollo de estos monoplazas es muy complejo. Son muy sensibles, sabemos que la mayor parte de la carga aerodinámica que se genera y por ende la pieza más importante es el suelo y el difusor, que van unidos, pero bueno, las dos piezas más importantes. Sabemos que también, al igual que es lo más importante, al igual que es lo que más importa que tengas más desarrollado, también puede ser lo que te haga perderte, y esto es lo que teme McLaren. Piden paciencia porque McLaren tendría su mejora definitiva, según se informa, que es un nuevo suelo, pero ya la tienen y aún no se atreven a introducirlo. No se sabe cuándo McLaren va a introducir este nuevo suelo, según está informando motorsport.com, porque
temen que pueda pasarle lo que les ha pasado a sus rivales. Fijaros, ya no es el ejemplo de Aston Martin, que claramente han dado pasos hacia atrás, ya no es el caso de Ferrari, que les ha pasado este año, ya no es el caso incluso de Mercedes, que les pasó del año pasado a este, lo único que luego se han ido recuperando. También está el ejemplo de Red Bull. Red Bull ha pasado de ser el equipo más dominador a estar ahora mismo que lo podríamos considerar el cuarto equipo, por lo menos en las dos últimas carreras, con un Gran Premio de Italia muy delicado. Entonces esto es lo que teme McLaren, teme que estén muy bien, haberse equivocado, porque por mucho que los datos sean positivos, los datos de las mejoras de Ferrari, ellos también pensaban que eran positivos y luego no lo resultaron, ahora parece que han conseguido solucionarlo. Los datos de las mejoras de Aston Martin también eran positivos en el simulador y túnel de viento y fijaros lo que ha ocurrido. Y los datos de las mejoras de Red Bull, más de lo mismo, pero luego en pista ninguna se aplicó. Esto es lo que teme McLaren. Ahora mismo tienen un coche que es el mejor de la parrilla, que tienes que seguir evolucionándolo, porque el coche actual de McLaren, si no lo evolucionas, no acabas ganando el título porque no acabarías siendo el mejor, y quizá incluso Ferrari, es que no está tan lejos de McLaren en el Mundial de Constructores, te podría llegar a pasar si es que a final de temporada son mucho mejor que tú. Entonces esto es lo que teme McLaren, porque no pueden quedar separados, tienen ya esta mejora, pero no saben si va a funcionar. Esto, por ejemplo, el propio Andrea Stella, con las mejoras que introdujo McLaren en Zandvoort, que ha sido el paso más grande que ha dado McLaren desde Miami, y tampoco ha sido demasiado grande. Quiero decir, tampoco es que haya sido una revolución en el coche, ha sido una continuación de las piezas que ya tenían. Lo que comentó Andrea Stella es que han ido con mucha paciencia este año con las mejoras, porque el coche funcionaba y no querían cargárselo. El año pasado McLaren ya en la octava carrera llevó 3 paquetes de mejoras. La octava fue Austria, que el tercer paquete de mejoras fue una evolución gigantesca y gracias a lo que están hoy en día aquí. Pero este año McLaren llevó un paquete en Miami y no tocaron casi el coche hasta Zandvoort, y en Zandvoort tampoco fue demasiado grande, pero era lo siguiente más grande que había y es por este motivo. Temen eso. Así que veremos qué es lo que hace McLaren con este nuevo suelo que quieren introducir, pero que temen que podría ser perjudicial en el caso de que se equivoquen. Si fuese una mejora de verdad, como ellos esperan por supuesto, desde luego que ya hay McLaren sí que podríamos considerarles inalcanzables, porque si ya son rapidísimos, ya son el mejor coche claramente, y lo único que puede frenarles a ellos es a ellos mismos, es que la fastidien en estrategia o en cualquier motivo, es lo único que ahora mismo parece que les puede frenar. Si ya esa mejora del suelo funcionase, apaga y vámonos. Lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo. En Audi confirman que los tiempos que ellos tenían preestablecidos con Sauber no se van a cumplir. Esto sobre todo lo confirmaría ahora un Mattia Binotto, que ya os hemos comentado, por cierto, que va a actuar como team principal del equipo hasta la llegada de Jonathan Whitley, y lo que confirma Mattia Binotto en su segunda carrera simplemente es que los tiempos no se van a cumplir. Ahora mismo Sauber está bastante mal y Audi tenía la intención de llegar en 2026 ya siendo un coche competitivo. Ya habíamos explicado los motivos por los que era muy difícil que eso ocurriese, y por eso también Carlos Sainz tenía miedo en ese sentido, o ha llegado incluso a acabar rechazando la oferta de Audi, pese a que se informa que la oferta de Audi era la que más lucrativa para Carlos Sainz, al menos en términos económicos, pero en términos deportivos no era tan buena. Y esto es lo que estaría confirmando Mattia Binotto, que el plan preestablecido que habría antes de su llegada, sabemos que ha habido un cambio de organización en Audi en este verano, se ha marchado Andreas Seidel, que estaba siendo el CEO durante los 2 últimos años, se ha mandado Oliver Hoffmann, que era el jefe de Audi Fórmula 1, y ha llegado Mattia Binotto a ocupar básicamente esos 2 puestos. Los planes que se creían y se confiaban en cumplir están muy lejos de hacerlo ahora mismo, así que empieza una reestructuración y veremos, ya empiezan a decir, ya lo dice incluso el CEO de Audi general, que paciencia con el proyecto de Audi, no van a llegar ganando y les va a costar un tiempo, que es lógico, la Fórmula 1 cuesta, la Fórmula 1 hay que meterle mucho dinero y muchas veces fallando. Fijaros en Aston Martin, y el ejemplo que siempre se pone es Toyota, una estructura que metió muchísimo dinero, más que los equipos que estaban ganando en los años en los que estuvo Toyota, y se marcharon de la Fórmula 1 sin una sola victoria. Así que veremos qué es lo que ocurre con Audi, que yo os lanzo también una especulación
¿Creéis que puede llegar a entrar Audi como tal antes de lo pensado o incluso después? Pero obviamente sería más interesante Audi. ¿Creéis que podría llegar a entrar el próximo año? En teoría por contratos y demás. Iban a entrar en 2026. Primeramente porque por contrato Stake es nombre del equipo, que sabemos que lo llamamos Sauber porque me niego todavía a llamarle Stake o Kick o como quieran que se llamen, pero por contrato hasta el próximo año lo son y ya en 2026 entrará Audi. Pero esto además se firmó porque Audi iba a ir poco a poco comprando, adquiriendo Sauber y no iban ni siquiera a llegar al 100%. Y al final esto se aceleró, ya han comprado el 100% de Sauber, es decir, el equipo hoy en día realmente podría mañana llamarse Audi si quieren. No lo van a hacer, obviamente, hasta el año que viene como prontísimo, pero podría ser. Así que os lanzo esa pregunta. Si quizá quieren ya más influencia, se han visto a un Binotto este fin de semana que casi que huía casi de las cámaras. Yo llegué a pensar del hecho de no quiere que se le relacione con Stake. Pero no, porque luego sí que ha llevado la ropa, indumentaria y todo eso. Pero bueno, la primera vez que le vimos en el paddock fue el viernes y fue saliéndose del plano en cuanto vio que estaba ahí en el box, que se le veía en el box. No lo sé. No sé si creéis que puede llegar a entrar Audi antes para generar ese impulso, para generar esa también confianza de la gente que hay dentro de Audi, de Stake, de Sauber, de como queráis llamarle, porque lo han dicho en alguna ocasión los pilotos, de que ya se está mucho pensando en 2026 y eso podría estar lastrando hoy en día, entonces quizá podría generar ese impulso y quería preguntaros vuestra opinión. Dicho esto, ahora sí, esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si os ha gustado, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el siguiente.